Buenos días, chicos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Hola, Buenos días, hola. profe. ¿Cuántos habemos? 32. Ya. Vamos a retomar la clase anterior, chiquillos. ¿Recuerdan hasta dónde llegamos con el PPT? Hasta la ley de Avogadro, ¿no? ¿Cuál es el último apunte que tienen en su cuaderno? Yo copié la materia. Ya, llegamos hasta la ley de Avogadro, ¿cierto? A ver, ¿qué me suena conocido, cara? ¿Camilo? Hasta la ley de Avogadro llegamos, ¿cierto? A ver, vamos a mostrar aquí. Ahí. ¿Se acuerdan, chicos? Ya. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente. Recuerden que lo que nosotros estamos viendo es el tema de las leyes ponderales o estequiometría, que es algo que vamos a continuar trabajando en el segundo semestre, porque es súper importante en química para ustedes en este nivel, ¿ya? Entonces, vamos a continuar, y es el mismo objetivo, ¿ya? Pero solamente que hoy día ya vamos a, ojalá, a hacer por lo menos un cálculo. Entonces, nosotros lo que estábamos viendo era el concepto de mol, qué significaba, ¿cierto? Y a cuánto equivalía. Lo último que les dije era que un mol, ¿cierto?, equivale a 6,022 por 10 elevado a 23, y ese mol equivalía, ¿cierto?, también a 22,4 litros, según la ley de Avogadro. ¿Se acuerdan de eso? Ya, hasta ahí llegamos. Pero es un poquito difícil, ¿cierto?, entender por qué en química se usa el mol. Chiquillos, el mol en química se usa para, miren aquí en la presentación, para poder unir dos mundos, el mundo micro y el mundo macro. Y eso lo dije, ¿cierto? ¿De qué manera? Miren, por ejemplo, aquí en el centro, en esta parte del centro, aparece un mol de carbono, perdón, de azufre, un mol de mercurio, un mol de cobre y un mol de hierro, ¿ya? Todos ellos átomos que están en la tabla periódica, ¿ya? Y tienen valores aquí a la derecha y tienen valores aquí a la izquierda, ¿ya? Los valores que están a la izquierda, primero, chicos, son los valores del mundo micro, es decir, la cantidad de átomos del elemento que está acá, que existe. Por ejemplo, en el carbono, en un mol de carbono existen 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. ¿Se dan cuenta? Y miren, sigamos hacia abajo. En un mol de azufre existen 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de azufre. Y así hacia abajo. Se dan cuenta que el número de Avogadro no cambia a pesar de que el átomo es distinto, el número de Avogadro se mantiene, ¿ya? Porque el número de Avogadro no varía. Solo varía cuando variamos el número de mol, aquí. Por ejemplo, decimos 2 moles, entonces este número lo multiplicamos por 2. Pero cuando es un mol, siempre es 6,022, ¿ya? Eso es lo que corresponde, ¿cierto?, a los átomos dentro de un mol de carbono, pero lo que nosotros no podemos ver ni medir. En cambio, ese mol de carbono también equivale a 12,01 gramos de carbono. Un mol de azufre equivale a 32,06 gramos de azufre. Un mol de mercurio equivale a 200,59 gramos de mercurio, ¿ya? Un mol de cobre equivale a tantos gramos de cobre. Este es el mundo macro, o sea, esto es lo que podemos medir, pesar, tasar, ¿ya? ¿Dónde encontramos estos valores? En la tabla periódica. Es el peso atómico del elemento.
Estos 12 gramos es el peso atómico del carbono y equivalen a un mol. Y ese mol equivale a 6,022. ¿Se entiende, chicos? Ya. Lo mismo en el cobre, miren, un mol de cobre siempre equivale a 64,54 gramos de cobre y también ese mismo mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de cobre. ¿Me siguen, chicos? ¿Ya? Esto del mundo macro es el peso atómico del elemento y va a variar, porque cada elemento tiene su propio peso atómico. El que no varía, ¿cierto?, es el valor del número de Avogadro. ¿Cuándo tenemos un mol? ¿Ya? Un mol siempre equivale a lo mismo, solamente que usted le cambia el apellido, ¿cierto? Le cambia átomos de carbono, átomos de azufre, átomos de mercurio, átomos de cobre. ¿Ya, chiquillos? En esta parte de acá, ya, surge la primera interrogante. ¿Qué pasa cuando yo varío, ¿cierto? Cuando yo varío el mol. Es decir, cuando yo en vez de tener un mol, yo puedo tener medio mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol. ¿Qué pasa con estos valores? ¿Ya? Por ejemplo, en el carbono, en vez de tener un mol, voy a tener 2 mol. 2 mol de carbono. ¿Ya? Esos 2 moles de carbono, pregunta de prueba, ¿cierto? ¿A cuántos átomos de carbono equivalen? Pregunta de prueba. A 12,044 ¿Ya? Por 10 por 10 elevado. elevado a 23. Ya, si usted no me dice todo el número, entonces el número está malo. Recuerden que este es un número que se escribe completo y se dice completo. ¿Ya? Si usted en la prueba me pone 12,024, eso está malo. ¿Ya? Tiene que estar escrito en notación científica, si no, no significa lo mismo. 12,0 es distinto de decir 12,0 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Recuerden que esos 23 significan 23 ceros a la derecha, ¿verdad? Cuando es negativo acá arriba, significa que tiene 23 ceros a la izquierda. Ok, muy bien. ¿Quién contestó? Vamos a anotar con una décima a esa Parra. persona. ¿Quién? Diego Parra. Diego. Ya, entonces Diego, o algún otro que quiera contestar. ¿A cuántos gramos equivalen 2 mol de carbono? 13,44 multiplicado por 10 elevado a 23. No. Vuelvo a pensar. Habría que multiplicar el 12,01 por 2, ¿o no? Eso sí, ¿ya? A 24,02. Eso es. 24,02 gramos de carbono. Y acá eran, como he dicho Diego, eran de 12,044 12,044 por por 10 10 elevado elevado a 23. a 23. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Entonces, 2 moles de carbono equivalen a 12,044 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Y 2 moles de carbono ahora equivalen a 24,02 gramos. ¿Ok, chiquillos? Medio mol de carbono, ¿a cuánto equivale? Medio mol de carbono, ¿a cuántos gramos equivale? A 3,011 por 10 elevado a 23. Ya, eso, a átomos, tienes que decirme el apellido, ¿cierto? A 3, y tanto, ¿cierto? 3,0 y tanto, ¿cierto? 11. Átomos, 11 por 10 elevado a 23. Sí. Átomos, ¿y a cuántos gramos equivale medio mol de carbono? ¿A 6? A 6, ¿cierto? A 6,0, a 6, A y algo. 6,005, ¿no? ¿Lo sacaron la calculadora? Recuerden que para las clases su calculadora
Yo todavía no entiendo cómo se saca el gramo. ¿Ya? El gramo que está en esta columna, de cada elemento que está acá, está en la tabla periódica. Ya no lo tienen que inventar ustedes. Corresponde al peso atómico de cada uno. Aparece en su tabla. ¿Ya? Y eso va a variar cuando usted varíe la cantidad de moles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre los gramos del peso atómico, o sea, lo que usted tiene en su tabla, equivalen siempre a 1 mol. ¿Ya? A 1 mol. Pero si usted varía los moles, entonces esos moles se multiplican por la cantidad de gramos. Ahora sí, María Betina. ¿Se entiende? Ya. Bien. Entonces, ¿dudas con esto, chiquillos? Está más que archi entendido. ¿Dudas alguien? Pregunta ahora, calle para siempre. Por ahora Realmente para siempre. ¿Ah? no. Por ahora no. Ya. Sigamos entonces. Sigamos. ¿Qué dice aquí? Siguiente. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se llama la monita que sale aquí? Mafalda. Mafalda, ¿cierto? ¿Qué nos dice Mafalda? Dice que recuerda siempre pasar por el mol. Es decir, cuando usted quiere unir los átomos del elemento y la masa, los gramos del elemento, o sea, el mundo micro con el macro, siempre tiene que pasar por el mol. ¿Ya? O sea, siempre tiene que ver cuántos moles tiene del átomo para poder discriminar, ¿cierto? Cuántos gramos va a tener o cuántos átomos de esa molécula va a tener, ¿ya? Por eso es que es importantísimo, diría yo, ¿cierto? Entender el concepto de mol y poder calcularlo, para poder descifrar cuántos gramos de la sustancia tengo o cuántos átomos, moléculas, partículas tengo de ese mismo elemento. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Veamos qué sigue. Miren, acá, aquí está tenemos muestras de sustancia, ¿ya? Dice, la figura 3.1, un mol de varios elementos comunes, ¿ya? Hay un mol de cada cosa, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos clavos, ¿cierto? Que podría ser algún tipo de aleación, ¿cierto? Metálica. Generalmente, ¿de qué está hecho el clavo, chiquillos? De metal. Bueno, de un metal, ¿cierto? Pero en general, ¿cierto? Es de acero con algo, ¿cierto? Aquí tenemos cobre, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, podría ser aquí aparece, carbono, polvo negro de carbón, un carbón de leña, ¿cierto? Y acá tenemos azufre, ¿ya? El azufre en general, ¿cierto? Es un polvo amarillo, ¿ya? Amarillo o medio verdoso. ¿Ya? ¿Ves? Carbono, polvo negro de carbón, azufre, polvo amarillo, ¿ya? Hierro, Mercurio. clavos y alambres de mercurio o metal líquido brillante. Este que está aquí es el mercurio, ¿ya? El mercurio que tienen, por ejemplo, los termómetros, esos antiguos que se usan para tomar la temperatura, ¿cierto? Tienen mercurio adentro. No rompan esos termómetros, ¿ah? Son tóxicos. Generalmente uno juega con eso. Ya, ¿cuál es la idea de eso? Perdón, me fui muy rápido. Que aquí tengo un mol de cada cosa, ¿ya? Un mol, pero yo al medirlo o al pesarlo, ahí recién, ¿cierto? Tengo la cantidad en gramos, ¿ya? Esto lo tengo que, por ejemplo, esto que es sólido, lo llevo a una balanza digital, lo maso, ¿cierto? Y descubro cuántos moles tengo realmente de esta sustancia, ¿ya? Lo mismo con esto.
¿ya? Pero en relativo, cuando yo hablo de ellos, me refiero, tengo un mol de esto, un mol de esto otro, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el mercurio, si yo veo la tabla, a ver si alguien tiene la tabla cerca ahí, si me está diciendo que en esta figura hay un mol de cada cosa, ¿cuántos gramos de mercurio deberían haber aquí si yo los peso? Si yo lo pongo en una balanza digital. La cantidad, ¿cierto? Que masa el mercurio, ¿ya? Que no tengo una tabla aquí a mano, pero debería ser, ¿cierto? Lo que aparece en su tabla, si me están hablando de un mol. ¿Ya, chiquillos? Siempre que le hablen de un mol y le pidan cuánto masa eso, cuánto pesa, tienen que indicar el peso atómico de ese elemento o de esa sustancia, ¿ya? Para continuar, vamos a ver dos conceptos. Dos conceptos, ¿ven bien, cierto? Lo que dice ahí. Sí, profe. ¿Cuáles son los conceptos importantes? El que está aquí en rosado, ¿cierto? Y el que está acá en lila. ¿Ya? Algunos ya lo reconocen, otros a lo mejor algunos ya lo reconocen, ¿cierto? Y otros no. Así que mucha atención, ¿ya? El primero es la masa molecular. La masa molecular o masa, ¿cierto? Es la suma de las masas atómicas de los átomos que componen una molécula, ¿ya? La masa molecular es la suma de las masas atómicas que componen una molécula. Es decir, ¿ya? Para yo poder calcular, ¿ya?, la masa molecular, yo necesito saber, yo necesito tener una molécula, ¿ya? No puedo calcular la masa molecular de un elemento solito, ¿ya? Esa es la diferencia con la masa molar de acá abajo. Y tengo que tener una molécula y saber el peso, la masa atómica de cada una. Y esta, ya se representa, la masa molecular se representa con esta unidad de medida, la UMA. La masa molecular. Miren, ¿cuál es el ejemplo que aparece aquí? Miren, ejemplo de la masa molecular del agua. Si yo les pido la masa molecular del agua, por ejemplo, entonces usted tiene que saber, ¿verdad?, que el agua, o la fórmula del agua es esta, ¿cierto? H2O. Por lo tanto, tengo dos masas atómicas del hidrógeno, porque corresponden a 2 hidrógenos, más la masa atómica del oxígeno, ¿cierto? Y solo un oxígeno, ¿ya? Y eso corresponde a 2 por 1,008 UMA más 16 UMA. Y si yo lo sumo me da 18. ¿Qué me da acá? 18 UMA. Y todos estos valores, ya puedo encontrarlo. Esta es 1,008 UMA y 16,00 UMA, lo encuentro en la tabla periódica, ¿ya? Y es la masa atómica, ¿Profe? tanto del hidrógeno, dígame, como del oxígeno. ¿No debería ser 18,01? A ver, 1,08 más, perdón, por 2 más 16,00. Claro. Sí, ahí debería ser 18,02. ¿Ya? Claro, ahí hay un 0,2. ¿Ya? Y ahí, pero si ya nos pusimos espesos, ¿cierto? Empezamos a ver cuántos decimales vamos a dejar, ¿cierto? Y si aproximamos el tercer dígito que está aquí al lado del 0, ¿cierto? Porque me da 18,016. ¿Ya? Bueno, eso en las evaluaciones siempre recuerden preguntar, ¿cierto?, cuántas decimales
colocan si es que la profesora no les ha indicado, ¿cierto? Que usen cifras significativas o que usan 2 decimales que aproximen cuando es mayor a 5. ¿Ya? Todo eso tiene que ser algo que ustedes hayan llegado a un acuerdo. ¿Ya? El acuerdo que, por lo menos que el que yo les he indicado en las evaluaciones, es que usen 2 decimales, ¿cierto? Por lo menos en las evaluaciones que han tenido conmigo. ¿Ya? Así se calcula masa molecular. ¿Ya? Ahora, ¿qué me están diciendo acá? Que la masa molar, o sea, cuando yo hablo de masa molar, ¿ya? Masa molar de un compuesto es numéricamente igual a la masa molecular en UMA. ¿Ya? Bien, ¿qué dice? La masa molar de un compuesto es numéricamente igual a la masa molecular. Por eso es que de repente yo les decía antes, chicos, masa molecular o masa molar, como le hayan enseñado. Pero realmente, ¿cierto? Tienen su diferencia. Numéricamente es igual a este valor que está acá. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo yo lo calculo al final de calcular la masa molar? De la misma manera que calculo acá, solamente que al escribir, ¿cierto?, los valores finales, digo que está en tantos gramos por un mol. ¿Ya? Esa es la diferencia con la masa molar, pero numéricamente son lo mismo y tienen el mismo procedimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que le voy a pedir yo o qué es lo que generalmente se piden para este curso de estequiometría? Es que usted calcule la masa molar. Sin embargo, tiene que tener presente que la masa molecular, si le piden masa molecular, entonces indican en UMA. Si les piden masa molar, indican en gramos mol. ¿Ya? Las dos son equivalentes, pero precisamente cuando usted habla de gramos mol, habla de masa molar. Cuando habla de masa molecular, debería indicarlo con UMA. 18 UMA, y masa molar del agua es 18 gramos por cada mol. ¿Ya? Y es lo que aparece acá. La masa en moléculas de agua es de 18,00 UMA, que corresponde a la masa molar de 18 gramos, ¿ya? Por lo tanto, 18 gramos de agua contendrán 6.022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. ¿Ya? Ese valor que aparece ahí sale del mol. Bien. La masa de moléculas de agua es de 18,00 UMA, ¿cierto? Que corresponde a la masa molecular. ¿Ya? Eso también equivale a la masa molar que corresponde a 18 gramos. ¿Ya? Pero me falta el mol. ¿De dónde sale el mol? Cuando yo digo que esa cantidad de gramos que está aquí está en un mol. Cuando yo digo que está en un mol, entonces digo 18 gramos de agua están contenidos o contendrán tantas moléculas de agua, que es el número de Avogadro en el fondo. ¿Ya? El mol siempre aparece cuando yo quiero hablar de Avogadro, pero esta cuestión es muy larga para escribirla, entonces yo simplemente escribo 18 gramos mol. 18 gramos mol corresponde a lo mismo que está acá abajo escrito en palabras, con número y palabra. 18 gramos de agua contendrán tantas moléculas de agua. Pero para escribirlo más chiquitito, ¿cierto? Y poder hacer cálculos, yo escribo 18 gramos en un mol. ¿Me entienden? Porque en la tabla le aparece 18 gramos nomás. ¿Ya? Y el mol que le explicó la profesora no aparece en la tabla. Pero ustedes saben que está. ¿Ya? Está escrito así. 18 gramos de agua contendrán tantas moléculas de agua. O tantas partículas de agua. ¿Ya? Y eso, ¿cómo lo escribo? Resumiendo, lo escribo 18 gramos / mol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo esto lo puedo leer así, digo, tengo este valor de masa molar y digo, realmente son 18 gramos, ¿ya? En 6,0
0,022 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Esos gramos corresponden a 18, ¿en qué? Divididos en tanta cantidad de partículas, ¿ya? Y todas las masas molares son iguales. Por ejemplo, 24, 12, ¿cierto? Gramos, mol, ¿ya? El mol se escribe así nomás, pero realmente lo que está diciendo, ¿cierto? Es que está contenido en tantas partículas, ¿ya? Y, por ejemplo, si el mol ya deja de ser solo uno, ahí entonces esta parte de aquí, ¿cierto? Se multiplica por las veces de mol que tenga. ¿Ya? Pero ahí va a depender del ejercicio que yo tenga. ¿Ya? Y este valor, ¿cierto? Va a corresponder siempre a un mol de partículas, o a un mol de moléculas, o a un mol de átomos. ¿Duda? De que, por ejemplo, ya saco el cálculo y tengo que poner 18 gramos barra mol, así. Sí, siempre Ay, que la profesora te pida calcular masa molar, tú tienes que representarlo finalmente, nombre y apellido. El nombre es el valor numérico, solito, 18, 20, 2, 3, 4, 0,6, ¿ya? Y el apellido, que te digo yo, es siempre la unidad de medida, que es esta que está aquí, ¿ya? Y la unidad de medida siempre va a corresponder a gramos/mol. ¿Se entiende? ¿Por qué es así? Por lo que te acabo de decir, que el valor numérico va a corresponder a los gramos y el /mol significa que esos gramos están contenidos en el número de Avogadro. ¿Ya? ¿Por qué es necesario saber eso? Porque para saber primero cómo se miden las partículas, y porque cuando usted calcula la masa molar, ¿ya? Y usa las masas atómicas, están en gramos o en UMA, no están en gramos mol. Entonces usted de repente se podría haber preguntado, ¿y de dónde saco el mol? ¿Y por qué tengo que poner mol si nunca ha estado? Nunca está en la tabla, no aparece. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cierto? La profesora les dijo, ¿cierto? Que cuando tengo una masa de cualquier átomo, esos están constituidos o están realmente medidos en dos ámbitos, en el mando macro, ¿cierto? Que es el que yo puedo medir, ver, y en el micro, ¿ya? Y en el micro es el número de Avogadro, ¿ya? Si tengo un mol, corresponde a esas partículas. Si tengo 2 moles, corresponde a esas partículas multiplicado por 2. Si tengo 3 moles, 3 por ese número de partículas, o ese número de moléculas o átomos, o de lo que tenga, ¿ya? Es para entender de dónde sale este valor que yo siempre voy a tener que poner cuando calcule la masa molar. ¿De dónde sale el mol? El mol equivale a tantas partículas. Pero para escribirlo yo solo escribo mol, para no escribir todo este valor. ¿Se entiende? ¿Un poco? como hacer un resumen. Claro, o escribirlo de manera más pequeña, ¿ya? Y para ordenar los cálculos, porque si yo, por ejemplo, hiciera cálculo, porque yo siempre aquí en los ejemplos le he dado números con dos valores o 2 decimales, pero realmente con lo que ustedes se van a encontrar en los laboratorios es con números muy pequeños en cuanto a tamaño, pero muy grandes en la forma de escribir, por ejemplo, 0,00009, por ejemplo, ¿ya? Y ese valor, ¿cierto? Multiplicarlo por todo esto, escribirlo, ya se pone engorroso. Entonces lo que se hace acá es escribir, en vez de este valor, escribir mol. Y lo que usted tiene que saber es que eso equivale a este valor. ¿Ya? A modo de ¿cómo se dice? Hacer más cortos los valores finales que usted va a obtener, ¿ya? Hacer más rápido el poder calcular y poder escribirlo. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que siempre se les va a pedir? Generalmente en este curso les piden la masa molar. Calcula la masa molar. ¿Cómo la calculan? Con las masas atómicas de los elementos, ¿ya? ¿Y cómo la representan? El valor numérico que les da, luego de multiplicar y sumar, gramos, mol. ¿Por qué el mol? Porque eso está constituido en las partículas de Avogadro. ¿Ya, chicos? Eso es lo importante. Veamos si aparece un ejemplo más, para poder entenderlo de mejor manera. Aquí. ¿Lo ven bien? ¿Qué dice ahí? Sí. Ya, es el resumen, ¿cierto? Para poder hacer todos los cálculos que ustedes necesitan, ya, en estequiometría, ¿ya? ¿Por qué lo puse acá? Porque es el atajo, ¿ya? Para poder hacer todos los cálculos que le piden en este curso, para que lo recuerden, ¿ya? Y dice, entonces las equivalencias del mol, para poder hacer los cálculos de estequiometría, yo necesito manejarme en este esquema. No sé cómo se le llama en matemática este esquema, pero resume muy bien cómo yo poder hacer los cálculos. ¿Ya? O sea, estamos llegando al final de la teoría. Ahora solamente vamos a hacer, o van a hacer, ¿cierto? Cálculos. ¿Ya? Así como el paso a paso de una a otra, y pueden resumir en el siguiente cuadro. ¿Ya? Esto es para gases, no, esta parte de aquí nomás. Ya, miren, para poder calcular el mol, ¿ya? El mol que está acá, yo puedo venir desde tres lugares distintos. Puedo venir desde la masa en gramos, puedo venir desde el volumen en líquido para gases solamente, en condiciones normales de presión y temperatura, o de partículas, ¿ya? Y en estos 4 azules, yo puedo ir de un lugar para otro. Es decir, puedo, a partir de las partículas, calcular el mol, o a partir del mol, calcular partículas. ¿Cómo lo hago? Siguiendo la flecha. Miren, de partículas a mol, lo que yo tengo que hacer es dividir la cantidad de partículas dividido en el número de Avogadro, y tengo el mol. ¿Ya? Si yo quiero ir de mol a partículas, transformar el mol a partículas, yo lo que hago, ¿cierto?, es multiplicar el mol por el número de Avogadro. Ese asterisco, no, perdón, ¿qué es esto? ¿Sí, asterisco? Un asterisco. Significa multiplicar. ¿Ya? Multiplico el mol por el número de Avogadro y me da partículas. ¿Se entiende cómo se lee esto? Miren. Si yo tengo el mol y quiero encontrar la masa del compuesto, de la sustancia, de lo que tenga, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dividir por masa molar o multiplicar por masa molar? ¿Multiplicar? Eso es, ¿cierto? Si yo tengo el mol, para pasar a gramos, yo necesito, según la flecha aquí, me dice multiplicar por masa molar. ¿Ya? Siempre que yo quiero transformar mol a masa, multiplico por la masa molar. En sentido contrario, si yo tengo la masa en gramos y quiero pasarla a mol, siempre lo que yo voy a hacer es dividir la masa por la masa molar. Es decir, esto es lo que voy a tener en el ejercicio, y la masa molar probablemente no me la van a dar, la voy a tener que calcular. ¿Ya? La voy a tener que calcular y me van a dar los moles. ¿Ya? Como yo veo lo que es mol a volumen, ¿ya? Lo mismo. Para pasar de mol a volumen, lo que hago es multiplicarlo por 22,4 litros, y para pasar de volumen, ¿ya?, a mol, lo que hago es dividir 22,4 litros, ¿cierto?, del volumen. ¿Ya? Y como les digo, ¿cierto?, me gusta porque con este yo trabajaba para poder, ¿cierto?, vislumbrar todos los ejercicios estequiométricos que se les vayan a presentar de ahora en adelante. ¿Ya?
¿Por qué es muy importante esto? Porque les resume todos los procesos. ¿Ya? Así se hace el ejercicio. Aquí le estoy dando las fórmulas. Me gusta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Que, por ejemplo, ustedes escriban esto en su cuaderno, lo tengan presente, ¿ya? Para que no lo olviden. ¿Por qué? Porque es como un atajo, ¿ya? De igual manera yo les puedo dar las fórmulas, ¿cierto? O les van a dar las fórmulas correspondientes para calcular cada una de estas cosas, pero con este cuadro resumido, ¿cierto? Se entiende mucho mejor, ¿sí o no? Chicos, Sí. aquí tenemos de mol y volumen, tenemos lo que es la ley de Avogadro. ¿Se acuerdan que la ley de Avogadro era una constante multiplicada por la cantidad de moles? Y la constante era 22,4, aquí aparece. ¿Ves? Solamente que de ir de un lado para otro, vas a multiplicar por 22,4 o vas a dividir por 22,4. ¿Ya? Y lo que está arriba es lo que nos decía Mafalda, ¿cierto? El mundo micro, el mundo macro. Para poder pasar del micro al macro, debes pasar por mol. ¿Cómo? Haciendo estos cálculos matemáticos, ¿ya? Lo mismo en forma contraria, ¿cierto? Para pasar del macro al micro, tienes que pasar por mol haciendo estos cálculos matemáticos. Aquí se usa la constante de la ley de Avogadro, ¿cierto? Acá se usa el valor del número de Avogadro y aquí para pasar de mol a masa o de masa a mol, usas la masa molar. ¿Se dan cuenta? 3 valores. La ley de Avogadro, el número de Avogadro y lo que es la masa molar. Todos ellos ya lo saben identificar y lo saben calcular, ¿verdad? ¿Hay alguno aquí que tenga dudas cómo calcular la masa molar? Yo. Ya. ¿Cómo calcular la masa molar? Para poder calcular la masa molar tienes que tener calculadora y tabla periódica, ¿ya? ¿Por qué? Porque sin esos datos no puedes calcularlo. Y tampoco te voy a pedir que te aprendas, ¿cierto?, las cosas de la tabla. Ya. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribir aquí. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo aquí. La masa molar del CH4, del metano. ¿Ya? Pregunta. Entonces la profe les dice, ¿cuál es la masa molar del metano? Que es este que está acá. Primero, ¿el metano o el CH4 es un elemento o un compuesto? Elemento. ¿Por qué un elemento? Me equivoqué. Es un compuesto. Ya, bien, ¿cierto? Un elemento está constituido solo por una cosa, ¿ya? O varias cosas, pero iguales. ¿Ya? O sea, por ejemplo, solo H4 o solo HC y ahí sería un elemento, ¿ya? Pero como tiene carbono y tiene hidrógeno, ¿cierto? Es un compuesto. Compuesto de carbono e hidrógeno. Si por ese motivo ustedes le dan la sustancia y resulta que entra en colapso y no sabe si es compuesto o elemento, entonces revisen su tabla. Si el CH4 existe, o el CH. Y se va a dar cuenta que el CH no existe. Entonces, no le queda otra alternativa que ser cada uno solito. El carbono sí existe y el hidrógeno, ¿cierto? Sí existe. ¿Ya? ¿Qué significa el subíndice del compuesto? Significa la cantidad de veces que se repite ese elemento. ¿Cierto? Eso ya lo expliqué. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo? 1.
¿Y cuántos hidrógenos tengo? ¿Quién está escuchando algo, chiquillos? Silénciense. Tiene 4. 4. ¿Ya? Chicos, ese ruido que se escucha, porfa, para poder explicar bien eso. Eso es lo primero que usted hace. ¿Quién me había preguntado? María. Y... No, que usted que tenía 4 de hidrógeno. No, pero antes me había preguntado alguien que no sabía calcular la masa molar. Para ver si me está siguiendo. Yo ¿Ya? sí lo estoy siguiendo. Ya. Entonces, lo primero que hace es ver cuántos átomos tengo de cada elemento de mi compuesto. ¿Ya? Aquí, bueno, quedó medio feo aquí. A ver, vamos a borrar aquí. Ah. Chiquillos, ese ruido, por favor, apáguenlo. Ya vamos a terminar. Van a poder ver tele tranquilamente. Miren, es CH4. ¿Ya? Entonces, aquí cuando no hay nada hay un 1. Entonces tengo un carbono y tengo 4 hidrógenos. Eso es lo primero que usted hace siempre, analizar su compuesto, ver cuántos átomos distintos tengo y cuántas veces se repite el mismo átomo. ¿Ya? El carbono se repite una vez y el hidrógeno se repite 4 veces. ¿Quién me va a indicar la cantidad de repeticiones? Me lo va a indicar el número chiquitito o el subíndice que tenga cada elemento. Si no tiene ningún número, entonces 1. ¿Ya? Luego, ¿qué haces con esos números? Los multiplicas. Los multiplicas siempre. ¿Por qué número? Por el peso atómico del elemento, del carbono y del hidrógeno. Siempre se multiplica. ¿Ya? ¿De dónde saco esos datos? De la tabla periódica. ¿Cuál es el peso atómico del carbono? ¿Cuál es el peso atómico del carbono? 12. Lo coloco aquí. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. ¿Ya? Lo multiplico. ¿Cuánto me da acá arriba? 12. ¿Y cuánto me da acá abajo? 4. ¿Qué hago con esos? Los sumo. Siempre es igual. El proceso es siempre el mismo. ¿Ya? Y me da 4 más 2, ¿cierto? Son 6, me da 16. ¿Sí o no? 16, como es masa molar, ¿cierto? Entonces, gramos por un mol. ¿Ya? 16 gramos mol. Así se saca la masa molar. ¿Ya? Tengo que ver el compuesto que me están dando la sustancia. Veo por qué elemento está constituido, lo escribo. Después veo cuántas veces se repite el elemento. Los coloco aquí. Y después lo multiplico por el peso atómico, ¿cierto? Que aparece aquí, peso atómico, que aparece en la tabla y que es diferente para cada elemento. ¿Se entiende? Sí, algo. No. Sí, ahora yo poder entender. Ya, muy bien. Después que dice, profe, ¿los demás puedo dividir o multiplicar? ¿Qué se hace? No, pues ahí terminó. Con la masa molar. Después esa masa molar la ocupo aquí. ¿Ya? Y la divide o la multiplica por los gramos que le haya dado la profe en el ejercicio y lo pasa a mol. O de mol pasa a gramo. ¿Ya? Si pasa de mol a gramo, entonces multiplica por la masa molar que calculó. Si pasa de gramos a mol, entonces divide por la masa molar. ¿Ya? Eso es. Chuda, ya. Hasta ahí vamos a llegar, chiquillos. ¿Ya? Esto ya está en la plataforma. ¿Lo vieron? Para que lo tengan. Porque ya les queda hacer los ejercicios, los ejemplos que aparecen aquí. ¿Ya? Realicemos un ejercicio, eso lo hacen ustedes. Intenten hacerlo. ¿Ya? Intenten Sí. hacerlo. Profe, tengo una consulta. Dígame. Es sobre las primeras 2 evaluaciones. No me salen las notas.
Ya, lo que pasa es que la primera evaluación es el diagnóstico, N1, es el diagnóstico que debían entregar en abril, ¿ya? Y N2 corresponde al promedio de las tareas y las guías. Si usted no tiene notas, ¿por qué no me lo envió?